Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Ya se va a convertir en una frase manida por lo repetida, porque en este programa yo, y lo digo ni siquiera hablando de la modestia, pero yo trato de traer aquí como entrevistados a figuras no solamente de notoriedad pública, sino también de capacidad intelectual y si es funcionario o político honestos. Bueno, así es que hoy tenemos a Andrés L. Mateo, un laureado escritor dominicano que es de los pocos, a él no le gusta que lo digan, filólogos, o sea, tiene un doctorado en la ciencia del lenguaje, por eso lo domina también y por eso sus obras han sido premiadas y también éxitos de venta. Así es que después de esta pausa a dialogar con ese distinguido invitado. De inmediato vamos a iniciar este diálogo con el invitado de hoy, que como ustedes saben es Andrés L. Mateo, pero que yo hice hincapié en la presentación de que él es filólogo. Por cierto, Andrés, el hecho de tu éxito literario, tú lo atribuyes en parte a haber estudiado filología, porque mi buen amigo, hermano afectivo desde la infancia, Pedro, mi amigo Piri, porque yo nunca le digo Pedro, porque Piri era el apelativo afectivo del barrio con él, y al igual que tú, ha sido muy galardonado. Entonces parece que ayuda mucho esa condición de filólogo. Bueno, en materia de escritura de discurso ficcional, de la ficción, vale decir, no de acontecimientos históricos analizados con el instrumento de la razón para dar con un dato, sino imaginación liberada. Es decir, la novela, el teatro, el cuento, son territorios de la imaginación. Pero sin ninguna duda que un intelectual, un escritor, requiere de formación intelectual apropiada. Nosotros tenemos en la historia de la cultura dominicana muchos intelectuales intuitivos, vale decir, intelectuales de cierta formación y de cierta producción limitada, pero que tienen tanta imaginación que le permiten superar las faltas de tipo culturológico, cultural. Por ejemplo, un escritor como Manuel del Cabral no tuvo una formación académica elevada, pero es un excelente poeta, es un hombre muy sensitivo, se preñaba de todas las lecturas que tenía en términos libre, empírico, y escribía textos que muchas veces superaban sus modelos. Es el caso de Compadre Mon, digamos en comparación con el texto de Hernández en Argentina, que es un texto reconocido en Argentina. Esa realidad se le puede aplicar también a muchos otros escritores dominicanos. El hecho de que un escritor esté mejor formado culturalmente le da ventaja, le da cierta posibilidad de ampliar el ámbito de la creatividad. No lo determina, hay varios modelos en la cultura dominicana concretamente que no tuvieron gran formación académica, pero que son excelentes intelectuales, ¿no? Qué sé yo, uno puede citar a gente como el propio Juan Bosch, como Héctor Inchaustegui Cabral, como Tomás Hernández Franco, que era abogado, pero no tenía más que referencias generales respecto de lo que era la modernidad de la escritura.
hizo sus textos, los produjo y son escritores de primer orden, sin ningún tipo, digamos, de señalamiento que se le pueda endilgar a estos escritores. Por tanto, sí, la cultura es fundamental. Es muy importante que un escritor tenga una base documental, una referencialidad comprobada con los hechos históricos, porque si no, puede ser que su obra resulte fallida. Tiene mucha ventaja quien comienza en la escritura con formación intelectual apropiada. Sí. Ahora bien, hay un libro que me recomendó Luis Alfredo Torres, el difunto buen poeta dominicano, que era de Antoine Albalat, El arte de escribir y la formación del estilo. Y yo en ninguna librería lo tenía, me decían, pero en la librería América, ¿te acuerdas que había a veces sí, los libros tirados en el suelo, por aquí? Lo encontré y lo leí. Y algo que se me quedó fue que decía que el genio en materia literaria no era más que una larga paciencia. Correcto. Y hablaba de que a León Tolstoy le llevó 15 años escribir su obra, ¿verdad? La Guerra y la Paz, que está considerado como el Quijote de la literatura escandinava. Y, óyeme, el hombre, compadre, esa frase a mí me ayudó mucho, porque yo dije, bueno, como yo no soy un genio, ni mucho menos, voy a seguir escribiendo, porque claro, lo fundamental es, como tú dijiste, la creación. Porque fíjate, a mucha gente, por la competencia que hay entre lectores sobre Vargas Llosa y García Márquez, hablan de que García Márquez, esa imaginación fértil. Sin embargo, a mí debe ser por mi condición de periodista de añeja data, prefiero a Vargas Llosa, que ha dicho que él escribe con su vida y con la vida, y que muchas de sus obras de creación son fundamentadas en hechos vividos. Sí, claro. Incluso hay referencialidades de tipo histórico. Por ejemplo, La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa está fundado en un libro de Da Cunha, un gran escritor brasileño, que se llama O Correo de... ahora no recuerdo bien la frase, pero es una novela de una volumetría enorme. Da Cunha siempre escribió largos textos. Es un cartero de la época de principio de los procesos coloniales en Brasil, que son particulares al resto del mundo americano. Que un cartero que atraviesa casi todo Brasil en su función de repartir correspondencia, llevar paquetes, etc. Y entonces va dando cuenta de las cosas que observa en el camino. Da Cunha escribe, Ocherton Vereda se llama, Ocherton Vereda. Escribe Ocherton Vereda, y en Ocherton Vereda hay un capítulo que aparece la guerra de los, como en México, la guerra de los cristeros, una guerra religiosa que hubo ahí. Y entonces, de ahí saca el punto iniciático Vargas Llosa, de Ocherton Vereda. Y lo pone sobre el tapete, lo saca, y a partir de lo que le da Da Cunha, él produce ese gran texto que se llama La Guerra del Fin del Mundo. Para mí, una de las mejores novelas que ha escrito Vargas Llosa, La Guerra del Fin del Mundo. Y muchos otros textos son derivados de la vida de Vargas Llosa, de su vida personal. La Ciudad de los Perros, por ejemplo, es su paso por el colegio militar peruano, que es de un tipo de disciplina específico, y lo que vemos que transcurre allí ocurrió en la vida real de Vargas Llosa. Contrario a García Márquez, que incluso cuando comienza con una novela muy rara, que ahora tú la pones en el centro de las producciones de García Márquez,
y no parece de García Márquez, que se llama Ojos de Perro Azul. Escribe Ojos de Perro Azul y llama la atención desde la redacción del periódico en el que estaba haber escrito ese texto. Pero su gran aporte no es la difuminación de los procesos históricos en un texto de ficción, es decir, en una novela, sino la creatividad que tiene. Por ejemplo, Macondo, que es un universo inventado, hay muchos otros en la historia de la literatura universal, universos inventados, como Macondo. El primero y gran génesis de todos los demás es el de William Faulkner, el escritor norteamericano que crea Yonapatawa, una ciudad ficticia en la que transcurren montones de acontecimientos insólitos, increíbles, ¿no? Y que no se pueden fundar en datos concretos, objetivos de los procesos históricos, sino en haber leído los procesos históricos y plasmar después con la imaginación un mundo imaginario similar a el Yonapatawa de William Faulkner o el Santa María de Onetti o cualquiera de los autores que construye un universo propio para hacer discurrir ahí sus historias fantásticas, sus enormes historias fantásticas. Hay muchos modelos de eso, de los cuales podríamos hablar, pero evidentemente que entre un Vargas Llosa que se funda y se levanta, se empina sobre la vida misma para escribir sus textos, la imaginación desatada es menos necesaria que con un escritor como García Márquez, que la requiere porque todo su discurso ficcional transcurre sobre el engranaje de la imaginación desbordada, de cosas tan insólitas que bueno, que tú te quedas plasmado. En 100 años de soledad, ahora que la gente puede ver la novela, en 100 años de soledad, la Remedio la Bella, por ejemplo, era tan casta y tan pura que sacudiendo una sábana blanca se esfumó y se fue al cielo. No murió como mueren los mortales, sino que murió de un tipo de cosas. Y el caso de Úrsula y Guarán cuando matan a Arcadio Buendía, Arcadio III. El caso de Úrsula y Guarán. La sangre que sale del restaurante, del bar de Mala Muerte, donde matan a Arcadio Buendía, la sangre sale corriendo y va por la calle, coge por los contenes, dobla la esquina, sube una cuesta, llega a la casa de Úrsula y Guarán, entra por la puerta, va a la cocina, Úrsula y Guarán está lavando unos trastos y cuando cae una gota de sangre al lado de uno de los trastos que está lavando Úrsula y Guarán, ella hace así, da un golpe en la mesa y dice, mataron a Arcadio. Entonces tú dices, coño, qué imaginación más desbordada, porque esa es la atmósfera del texto García Marquiano, no la del texto de Vargas Llosa, que se funda más en la vida, en los hechos concretos, referidos por la historia. La historia subyace también en 100 años de soledad, pero de otro modo. Ya aparece en el texto narrado, moldeada por la imaginación del escritor. Y ahí se funde toda la historia. Sin embargo, en contraposición, Vargas Llosa tiene una frase que podría contradecir lo primero que yo señalé que él afirmó en cuanto que escribía con la vida y con su vida, porque él también dijo que los escritores literarios eran las personas más mentirosas del mundo, porque describían situaciones y personajes que nunca existieron. Claro, pero él tenía una idea de por qué decía eso. Porque el texto de la ficción para Vargas Llosa debe complementar la vida objetiva. Vale decir, la vida normal, cotidiana, de todos los días, es una vida chata, es una vida sin trascendencia inmediata, es una vida que no da los satisfactores necesarios, suficientes, como para valorarla.
Y entonces él considera que una de las funciones esenciales de la literatura es cumplimentar esa parte de la existencia humana que es chata, que es cotidiana, que es aburrida, y que la literatura va mucho más allá de un elemento de realidad, el de todos los días, y te proporciona una visión diferente de la vida, del mundo, de la historia. Tú sabes que yo puedo decir que el profesor Bosch me tuvo en alta estima y yo, claro, sé por qué fue. Yo, cuando lo entrevistaba o me encontraba con él en algún lugar, le hablaba de uno de sus cuentos y se lo describía, a veces citándole párrafos de memoria. Y él, yo me daba cuenta que se sentía muy halagado por eso. Recuerdo que una vez a él lo iban a entrevistar en Radio Televisión Dominicana cuando yo tenía mi programa de entrevistas allá. Y nos pusimos a conversar y yo le dije, mire, don Juan, lo que son los gustos literarios, porque hay dos de sus cuentos que siempre los críticos lo colocan como los mejor escritos. Sin embargo, el cuento suyo que a mí más me impactó fue Poppy, me dice él. Sí, digo, y comencé a decir el perrito, ¿verdad?, que va perdiendo el favor de su ama cuando ella se ennovia, valga el término, y que cuando en una ocasión ya el amante o el novio de la dueña lo lleva a que le estirpen el rabo, en una ocasión en que llegan a la casa, el perrito quiere, ¿verdad?, mover el lomo en consecuencia de la satisfacción que le produce la presencia de su ama. Y cuando no siente, ¿verdad?, el lomo golpeado por el rabo, comienza a girar sobre sí mismo. Bueno, y don Juan me dijo, mira, Mario Emilio, te voy a decir una cosa. Hay gente que dice que me ha leído, pero no me cita ningún relato mío. Y yo me doy cuenta que la mayoría de las veces no es verdad. Sin embargo, mira que nunca tú has hecho alarde de que me lees, pero fíjate, entonces me habló de Poppy, que era verdad, un perrito que le pasó algo, no totalmente así, pero que a él se le ocurrió el cuento. La pregunta a Andrés L. Mateo, ¿él es más imaginativo que vivencial en sus obras? Bueno, hay siempre una mezcla de ambas cosas, ¿no? En un escritor puede primar un aspecto que se empina en la historia, en otro la imaginación, la creatividad, partiendo tal vez de un hecho histórico mismo. En fin, eso varía, pero por ejemplo puede variar incluso en un mismo escritor. El caso de Juan Bosch, que tú citas. Si tú te lees, por ejemplo, Los Amos, ¿qué es lo que transcurre en Los Amos? Era la literatura de la época, Los Amos y la dictadura y el personaje de las dictaduras eran los predominantes. En los años 20 del siglo pasado, el factor fundamental era el sentido de la propiedad de la tierra en el mundo americano. Y bueno, pues tuvimos una enorme cantidad de escritores sobre el tema de las dictaduras, sobre la relación de la propiedad. Y en Los Amos hay abiertamente el tratamiento de la relación de la propiedad de la tierra, que para esa época era muy trascendente. Y entonces, ¿qué tiene de extraordinario ese cuento? El hecho de que Juan Bosch crea paradigmas, modelos de comportamiento relativo al tema de la propiedad de la tierra. Don Pío y Cristino, los dos personajes que se confrontan allí, ambos son arquetipos. Uno del terrateniente despiadado de la década de los años 20 del siglo pasado en el mundo americano y en el mundo dominicano en particular, que tiene muchas características, no podemos hablar de eso aquí.
Y el otro, el tipo de campesinado sumiso, dócil, obediente, porque lo que le ocurre a don Pío con Cristino es inimaginable. Ahora, ¿qué éxito tiene vos ahí? Que construye el paradigma perfecto del explotador en relación con la propiedad de la tierra y el paradigma perfecto del campesino que lo soporta todo, lo ve todo con legitimidad, lo naturaliza y convierte ese tipo de relación en la que el narrador no se intromete, en ningún momento se entromete el narrador. El narrador narra desde fuera y es completamente indiferente al acto de injusticia total que está pasando ante los ojos de su propia narración. El narrador no habla y esa es la maestría de Juan Bosch como cuentista. Dibuja los dos elementos que son paradigmas, modelos de comportamiento social en lo que respecta a la relación de la propiedad de la tierra y el dependiente de la tierra, el que la cultiva, y el amo, el otro. Y Bosch es por eso un gran cuentista, porque él es capaz de salirse de una narración realista sin opinar como autor, simplemente contando los hechos. Pero Bosch es también autor de La muchacha de La Guaira. No olvidemos que es autor de La muchacha de La Guaira, un texto de pura imaginación, de puro desarrollo imaginativo. Y también es autor del Cuchillo, ese cuento del cuchillo que proviene de la tradición norteamericana del simbolismo norteamericano y que Bosch trabaja de manera espectacular. Es decir, un mismo escritor puede conjugar todos estos elementos de comunicación que entrañan lo que la literatura tiene ya como recurso propio. Ante las acrobacias de nuestro camarógrafo Fernando Duval, porque él es muy estricto en la medida, ¿verdad?, de cada periodo de una entrevista. Y él, por ejemplo, si considera que, o sabe que lo que vamos a grabar son 50 minutos, él parece que es medio matemático y dice, debe ser 25 minutos. Y cuando él ve que la primera parte van 24, comienza a dar brincos y abrir los brazos, el gesto, ¿verdad?, demasiado emotivo, así que vamos a complacerlo. Bien, a pesar de su condición de escritor literario exitoso, pues como sólido intelectual, el doctor Andrés L. Mateo, pues sigue el acontecer político mundial con sumo interés y lo analiza con certeza. Y solamente para no extenderme mucho en ese raro espécimen de político triunfador que es el 2 veces elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha causado conmoción mundial con las deportaciones de los migrantes, pero al mismo tiempo, con otras decisiones, salir del Acuerdo de París sobre cambio climático. Ha anunciado que posiblemente saque a Estados Unidos de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. ¿Tu opinión, Andrés? Bueno, es un tema muy abundante hoy día. Te puedes extender todo lo que quieras. Tema sumamente abundante. Te puedes extender todo lo que quieras porque es importante. Y complejo, muy, muy complejo porque ¿qué cosa realmente está ocurriendo? El planteamiento de los grandes teóricos de alrededor de la posmodernidad y sobre lo que ocurre hoy día con la inteligencia artificial, con todos estos aparatos de auscultar el ritmo de la sociedad, te dejan en algún momento hasta sin respuesta. Pero
hay que hurgar a ver qué es realmente lo que está pasando. A mi modo de ver, lo que hay en el mundo ahora es un cambio de hegemonías y al mismo tiempo una transformación de el poder en el sentido en el que se estructuró como acuerdo en los acuerdos de 1946 que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Ahí se creó una gobernanza universal que ahora se ha transformado. Ni siquiera los elementos de orden económico que aparecen en otras etapas de la evolución histórica de la humanidad aparecen ahora aquí como circunstancia para explicar lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque en la época del orden que se creó en el 46, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, estaban los países y los capitalistas típicos, característicos. Estaba los Rockefeller, el capital financiero, estaban los grandes productores, petroleros, los Morgan, las 5 hermanas, las grandes corporaciones metalúrgicas, los Patiños, en fin, aparecían los dueños de la acumulación originaria de esa etapa de la humanidad en la que se estaba organizando la gobernanza mundial. Pero en esa época ni China, ni la India, ni los rusos existían en el sentido en que lo conocemos ahora, porque lo que estaba todavía vigente en el 40 y pico era el imperio zarista. Y la revolución del 17 era el inicio de la Unión Soviética, lo que se va a hacer después la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, hoy día es distinto. Hay un nuevo orden porque en ese espectáculo de la hegemonía del poder a nivel universal, ahora hay que incluir a China, a la India, hay que incluir a Irán. A Irán, que la gente cree que Irán es un campo, pero Irán es un país con desarrollo y con ciencia. Hay un trabajo científico bien avanzado. En Irán es un país desarrollado de ciertas proporciones. Entonces todo eso va planteando un escenario distinto. ¿Por qué? Porque los capitalistas de ahora no son esos que yo cité. Ahora son los que manejan inteligencia artificial, tecnología. Zucker es Elon Musk, es el dueño de las grandes subsidiarias de tecnología para el funcionamiento de los aparatos electrónicos, que le ha permitido acumular una enorme cantidad de dinero, casi inimaginable. Esos son los Morgan, los Rockefeller del mundo de hoy. Y ese acuerdo todavía no se ha concretado. Entonces lo que está planteando Trump es acelerar esa definición y proclamar a Estados Unidos todavía por encima de los proyectos de capitalismo avanzado, que no puede ser sustituido por el BRIC, por ejemplo, que es un conjunto de países que intenta luchar o colocarse en la primacía de la hegemonía de la economía mundial. Muchas cosas van a suceder, uno no tiene la precisión de advertirlo en un hombre tan inestable como Donald Trump, y por lo tanto estaremos como espectadores durante mucho tiempo hasta que las líneas de definición del poder hegemónico universal derivadas de la posmodernidad, derivadas de un mundo tecnologizado por completo, se definan. Y entonces ahí veremos qué va a pasar. Ya tú no puedes, en la contabilidad del poder universal, excluir a China o a Rusia o a la India. No puedes excluir a Brasil ni siquiera, que Brasil es un gigante dormido todavía. Hay que ver lo que va a ocurrir.
Y Trump está jugando su papel, es un hombre de ultraderecha que además no le importa nada lo que ocurra en política exterior. Vos no le importa la política exterior para Trump no le importa la política exterior para nada, absolutamente para nada. Y en consecuencia, él va a seguir empujando lo que considera el proyecto que representa esta nueva modalidad de gobernanza a nivel universal, que es la que instaura otro tipo de riqueza que no se funde en la producción de petróleo, que no se funde en el comercio monopólico, en el capital financiero, sino que se impulsa en la enorme cantidad de dinero acumulado por las expresiones tecnológicas del mundo de nuestros días. Sí. Indudablemente que lo de Trump y lo de la guerra entre Rusia y Ucrania y entre el movimiento, ¿verdad?, islamista, terrorista Hamas con Israel y en el territorio de Gaza, hace ver que la Organización de las Naciones Unidas no tiene el poder coercitivo, y los que hemos estudiado derecho como yo lo sabemos, para imponer la paz o el orden en un determinado país. Entonces, en tu condición ya terminada de embajador ante la dependencia de la educación de la ONU, ¿qué te parece a ti lo que tú realizaste en esa función y la existencia y labor de la UNESCO en pro de la educación de los pueblos del mundo? Bueno, el problema con organismos como la ONU y la UNESCO, pero en particular la ONU, porque las decisiones de UNESCO no son vinculantes. Tienen que ver con la cultura, con la educación, con la innovación, con la ciencia, con la tecnología, con la discriminación racial, con la discriminación por género, en fin, un enorme racismo, una enorme cantidad de variables son lo que la normativa del sistema universal le asigna a la UNESCO como organismo dependiente de las Naciones Unidas. La UNESCO, las Naciones Unidas y todas esas instituciones que se derivaron después de los acuerdos del 46 son una manifestación, un grito de la humanidad porque no se vuelvan a repetir guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son demenciales. Ninguna guerra, todas las guerras mienten, todas las guerras mienten. Ninguna guerra tiene justificación en sí misma. Y en consecuencia hay que alentar siempre desde la perspectiva de lo que impone la convivencia, el signo de la paz. Eso es básico para el desenvolvimiento de los seres humanos sobre la tierra. Pero, sin embargo, desde el principio, la ONU es una institución que tiene limitaciones para imponer la paz, aunque sus decisiones son vinculantes. ¿Por qué? Porque hay 5 o 6 países hegemónicos que tienen el Consejo de Seguridad a su favor. Vale decir que son los únicos que votan en el Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad sí tiene funciones vinculantes. Si un solo miembro del Consejo de Seguridad impone una restricción a una resolución de la Asamblea, se cayó la resolución y ya no hay otro tipo, digamos, de posibilidad. Hay miembros del Consejo de Seguridad que han aprobado desautorizaciones de resoluciones durante más de 70 veces sobre un país específico del mundo y no han funcionado, no se han podido implementar porque la limitación está en el origen y en la modalidad de organización del poder dentro de la UNESCO. Son los países hegemónicos los que firmaron los tratados con los vencedores y los vencidos
que le impusieron una determinada línea de acción y de limitación. La Segunda Guerra Mundial se estuvo ya preparada en la Primera Guerra Mundial, porque los acuerdos de armisticio en la primera dejaron todas las condiciones intactas para que la Segunda Guerra Mundial estallara. A ese periodo previo a la Segunda Guerra Mundial se le llamó ascensión de los peligros. Fue la etapa de la ascensión de los peligros, la misma que vivimos ahora. Vale decir, vivimos la etapa de nuevo de la ascensión de los peligros, porque tal vez uno no se lo imagina ni siquiera y ojalá y no ocurra nunca, pero estamos al borde de una tercera guerra mundial, que ya no tendrá las características de guerra convencional como la de la Segunda Guerra Mundial. Y indudablemente que el mundo está atravesando por un periodo, yo diría que decir que difícil es minimizarlo, es grave. Ahora bien, la democracia, que fue descrita por alguien como el mejor de los sistemas políticos, ahora está en un grave riesgo. ¿Por qué? Porque tanto regímenes de izquierda como de derecha han contribuido a erosionar desde el autocratismo, el despotismo, el autoritarismo, a la democracia. Entonces, Estados Unidos, que era puesto como el ejemplo del afianzamiento de los derechos humanos, con Trump está retrocediendo la democracia. Ya él está hablando de la posibilidad de un tercer periodo, o sea, violando la Constitución estadounidense. ¿Tu opinión? Bueno, Trump ahora, en la coyuntura del mundo actual, ha concitado sobre su persona un poder desmesurado. Tiene un poder prácticamente que está por encima del bien y el mal en los Estados Unidos. Insólito, pero es así. No se trata, porque además las cosas que tienen que ver con la macrohistoria siempre se mueven de esa manera. Las dos grandes guerras mundiales se dieron y han transcurrido en territorios de culturas milenarias. Es decir, Francia, Inglaterra, Alemania, todos esos países involucrados en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, eran países de desarrollo considerable y era un primer mundo, sin ninguna duda, demencial. La razón kantiana, esa razón de Descartes, el cogito ergo sum de René Descartes, no le valió para nada al mundo occidental desarrollado, para nada le valió. Y las guerras dieron millones de muertos, las dos, millones de muertos. Y eso era inexplicable en un mundo como el mundo europeo, que es el mundo de la Revolución Francesa, el mundo de los derechos, de la igualdad, el mundo donde los sistemas de pensamiento fueron establecidos. No es posible entender que las dos grandes guerras mundiales se hayan dado precisamente en los sitios más civilizados de la Tierra y que los seres humanos que han alcanzado mayor nivel de formación intelectual, científica, técnica, son los protagonistas de ese tipo de escaramuza siniestra que ha invadido el mundo hoy. Por eso, el poder de Trump es desmesurado. Y un poder de ese tipo que puede hacer en los Estados Unidos lo que quiera y no le pasa nada. Lo que quiera, porque lo ha demostrado, no le pasa nada. Uno no puede ni siquiera prever las consecuencias. Sí. Bueno, recuerda que él habló de que si él hacía un disparo en Times Square, no le pasaba nada. O sea que él está por encima de todo el poder legislativo de su país. O sea, está peor que lo que llamaban despectivamente
políticos norteamericanos sobre América Latina, de repúblicas bananeras, Bananeras, sí. está pasando casi en Estados Unidos. Correcto, así es. Sí. Y retornando al escritor, el escritor talentoso, el escritor exitoso, Andrés L. Mateo, ¿qué opina de la ostensible disminución del uso tanto del libro impreso como del periodismo físico? ¿Crees tú que podría desaparecer por el auge de la digitalización, de la tecnología digital? ¿Podría desaparecer el libro impreso, que es tu área? No, yo creo que coexistirán. Hay muchos modelos de superación de una etapa a otra en materia de comunicación que fueron revoluciones reales, pero que no tuvieron nada más que una consecuencia favorable. O sea, aceleraron el peso que tiene la comunicación hoy día, porque la computadora, el celular, todas estas cosas lo que han hecho es integrar los lenguajes de la comunicación. Y va a existir el libro impreso por muchos motivos, incluso las ferias que se hacen, por ejemplo, en Frankfurt, en España, las ferias de libros o la feria de los editores famosa que se hace en España, reportan una cantidad grande de ventas de libros, y el libro tiene también una función lúdica. El manosear el libro, subrayarlo, tiene un cierto sentido de satisfacción espiritual cuando tú discutes con el libro mismo y escribe al bajo en el pie de página, escribe, en fin. Yo creo que va a haber una coexistencia. Bien, obtemperando a los saltos gimnásticos de nuestro camarógrafo Fernando Duval, llegamos al fin de esta interesante entrevista con Andrés L. Mateo. Aunque decir que una entrevista con él es interesante, es pleonasmo, es redundancia, se parte de esa premisa. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.